Nunca olvidaré ese fatídico día en que mi vida perfecta comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Era un martes por la tarde y acababa de regresar a casa después de un largo día en la oficina. Como ingeniero de software en una de las empresas tecnológicas más prometedoras de la ciudad, mis días eran intensos pero gratificantes. Siempre llegaba a casa con una sonrisa en el rostro, ansioso por ver a mi amada esposa Lucía y a nuestra adorable hija Paulina. Al abrir la puerta, me sorprendió el silencio que reinaba en la casa. Normalmente, a esta hora, Paulina estaría corriendo para recibirme con un abrazo, y el aroma de la cena de Lucía inundaría el ambiente. Pero hoy, algo era diferente. ¿Lucía? Paulina, llamé, mientras dejaba mi maletín en el suelo y me quitaba los zapatos. No hubo respuesta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Al llegar al dormitorio principal, me detuve en seco. Lucía estaba sentada en la cama, con la mirada perdida en la ventana. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Lucía, ¿qué sucede? ¿Dónde está Paulina?, pregunté, con un nudo en la garganta. Ella se giró lentamente hacia mí, y en sus ojos vi una mezcla de culpa y determinación que me heló la sangre. Carlos, comenzó, con voz temblorosa, tenemos que hablar. Me senté a su lado, tomando sus manos entre las mías. ¿Qué pasa, mi amor? Sabes que puedes decirme cualquier cosa. Lucía retiró sus manos bruscamente y se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro de la habitación. Ya no puedo seguir con esto, Carlos. He estado viendo a alguien más. El mundo se detuvo en ese instante. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. ¿Qué estás diciendo, Lucía? Lo siento, Carlos. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto, pero me he enamorado de otra persona. Las palabras salían de su boca, pero yo no podía procesarlas. ¿Cómo era posible? Teníamos una vida perfecta. Un matrimonio feliz, una hija hermosa, carreras exitosas. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Quién es?, logré preguntar, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Lucía se detuvo y me miró directamente a los ojos. Es Pedro Ramírez. El nombre cayó sobre mí como un balde de agua fría. Pedro Ramírez, el comisario local. Un hombre que conocíamos desde hace años, que había cenado en nuestra mesa, que había jugado con nuestra hija. La traición era doble, y el dolor, insoportable. ¿Cómo pudiste, Lucía? ¿Cómo pudiste hacernos esto a Paulina y a mí? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No fue algo planeado, Carlos. Simplemente, sucedió. Empezamos a hablar más, a pasar tiempo juntos cuando tú estabas en el trabajo. Una cosa llevó a la otra y... Basta, grité, incapaz de escuchar más. Me levanté de la cama, sintiendo que las paredes de la habitación se cerraban sobre mí. ¿Dónde está Paulina? Está con mi madre, respondió Lucía en voz baja. Pensé que sería mejor que no estuviera aquí cuando tuviéramos esta conversación. Asentí mecánicamente, incapaz de formar palabras coherentes. Mi mente era un torbellino de emociones, dolor, ira, confusión, traición. Salí de la habitación y bajé las escaleras, necesitaba aire, necesitaba pensar. Lucía me siguió. Carlos, por favor, tenemos que hablar sobre esto. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Me giré hacia ella, sintiendo una rabia que nunca antes había experimentado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Lucía? Destruiste nuestra familia. Traicionaste nuestra confianza. ¿Y ahora quieres que hablemos tranquilamente sobre qué vamos a hacer? Ella retrocedió, sorprendida por mi arrebato. Nunca había levantado la voz en nuestra casa, nunca le había hablado así. Pero en ese momento, no me reconocía a mí mismo. Lo siento, Carlos. De verdad lo siento, sollozó. Pero sus disculpas sonaban vacías en mis oídos. ¿Cómo podía disculparse por destruir todo lo que habíamos construido juntos?
Salí de la casa, necesitaba alejarme, necesitaba pensar. Caminé sin rumbo por las calles de nuestro tranquilo vecindario, las mismas calles donde Paulina había dado sus primeros pasos, donde Lucía y yo habíamos paseado tomados de la mano, soñando con nuestro futuro juntos. Ahora, esas calles parecían burlarse de mí, recordándome la vida que acababa de perder. Cada casa feliz, cada familia que veía a través de las ventanas iluminadas, era un doloroso recordatorio de lo que ya no tenía. Después de horas de caminar, regresé a casa. Lucía estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me senté frente a ella, sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. 6 meses, respondió ella, sin atreverse a mirarme a los ojos. 6 meses. Medio año de mentiras, de engaños, de traición. Medio año en el que yo había vivido en una burbuja de felicidad mientras mi esposa se enamoraba de otro hombre. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quiero el divorcio, Carlos, dijo Lucía, finalmente mirándome. Pedro y yo, queremos estar juntos. Las palabras me golpearon como un martillo, destruyendo las últimas esperanzas que pudiera haber tenido de salvar nuestro matrimonio. Mi esposa no solo me había engañado, sino que estaba eligiendo a otro hombre sobre mí, sobre nuestra familia. ¿Y Paulina? ¿Has pensado en ella? ¿En cómo esto va a afectarla? Lucía bajó la mirada. Por supuesto que he pensado en ella. Es lo que más me duele de todo esto. Pero, creo que será mejor para ella crecer con padres que sean felices, aunque estén separados, que con padres que estén juntos pero infelices. Quería gritarle que estaba equivocada, que yo era feliz, que nuestra familia era feliz. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En su lugar, pregunté, ¿cuándo se lo diremos? Mañana, respondió Lucía. La traeré de vuelta de casa de mi madre y se lo diremos juntos. Asentí, incapaz de decir nada más. Me levanté y subí las escaleras hacia nuestro dormitorio. O mejor dicho, mi dormitorio. Porque esa noche, Lucía dormiría en la habitación de invitados. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, repasando cada momento de los últimos 6 meses, buscando señales que debería haber visto, pistas que debería haber notado. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? A la mañana siguiente, Lucía trajo a Paulina a casa. Nuestra hija, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse en su vida, corrió hacia mí con una sonrisa. «Papi», gritó, saltando a mis brazos. La abracé con fuerza, inhalando el aroma de su cabello, deseando poder protegerla de lo que estaba por venir. Pero sabía que no podía. Su mundo, al igual que el mío, estaba a punto de cambiar para siempre. Nos sentamos con Paulina en el sofá, Lucía y yo a cada lado de ella. Con palabras suaves y simples, tratamos de explicarle que mamá y papá ya no vivirían juntos, que a veces los adultos dejan de quererse de la misma manera, pero que ambos la seguiríamos amando más que a nada en el mundo. Ver la confusión y el dolor en los ojos de mi hija fue lo más difícil que he tenido que enfrentar en mi vida. Sus preguntas inocentes, ¿por qué? ¿Ya no me quieren? ¿Hice algo malo? Eran como puñaladas en mi corazón. Los días siguientes fueron un borrón de emociones y actividad frenética. Lucía se mudó con Pedro, llevándose a Paulina con ella la mayor parte del tiempo. Yo me quedé en nuestra casa, ahora demasiado grande y vacía para mí solo. Traté de mantener la compostura en el trabajo, pero mis colegas notaron el cambio. Mi productividad cayó en picada, y más de una vez me encontré mirando fijamente la pantalla de mi computadora, incapaz de concentrarme en el código frente a mí. Las noches eran lo peor. El silencio en la casa era ensordecedor. Extrañaba el sonido de los pasos de Paulina corriendo por el pasillo, las risas de Lucía mientras veíamos una película juntos, el simple confort de tener a alguien a mi lado en la cama. Pero lo que más me dolía era la pérdida de mi futuro. Todos los planes que habíamos hecho juntos, todos los sueños que habíamos compartido, se habían desvanecido en un instante. Ya no habría más vacaciones familiares, no más aniversarios para celebrar, no más crecer juntos viendo a nuestra hija convertirse en una mujer.
Y en medio de todo este dolor y confusión, no podía evitar preguntarme, ¿qué había hecho mal? ¿En qué había fallado como esposo, como padre, como hombre? ¿Cómo pudo Lucía tirar por la borda 10 años de matrimonio por una aventura con el comisario local? Pero a medida que pasaban los días, la tristeza comenzó a dar paso a la ira. Ira hacia Lucía por su traición, ira hacia Pedro por meterse en nuestras vidas, e ira hacia mí mismo por no haber sido capaz de evitar que esto sucediera. Lo que no sabía en ese momento era que esto era solo el comienzo. Mi vida perfecta no solo se estaba desmoronando, estaba a punto de ser completamente destruida. Y el hombre que me había robado a mi esposa estaba a punto de robarme mucho más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, intentaba reconstruir mi vida, adaptándome a mi nueva realidad como padre soltero a tiempo parcial. Cada momento con Paulina era precioso, pero también doloroso, recordándome constantemente lo que había perdido. Una tarde de viernes, estaba esperando que Lucía trajera a Paulina para pasar el fin de semana conmigo. El timbre sonó y mi corazón dio un vuelco de anticipación. Pero cuando abrí la puerta, no era Lucía quien estaba allí. Era Pedro Ramírez, el comisario, el hombre que había destruido mi matrimonio. Carlos, dijo con una voz fría y profesional que no coincidía con la mirada de triunfo en sus ojos. Necesito que me acompañes a la comisaría. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿De qué se trata esto, Pedro? Es mejor que lo hablemos en la comisaría, respondió, su mano descansando casualmente sobre su pistola. Vamos, no hagas las cosas más difíciles. Aturdido y confundido, lo seguí hasta su patrulla. Durante todo el trayecto, mi mente daba vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me llevaban a la comisaría? Una vez allí, me condujeron a una sala de interrogatorios. Pedro entró poco después, acompañado de otro oficial que no reconocí. Carlos, comenzó Pedro, su voz ahora cargada de una falsa simpatía, hemos recibido una denuncia muy grave en tu contra. Lucía ha presentado cargos por violencia doméstica. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Eso es imposible. Yo nunca. Ella dice que has sido violento con ella durante años, continuó Pedro, ignorando mi protesta. Dice que la has amenazado, que la has golpeado. Incluso dice que la has amenazado con hacerle daño a Paulina si ella alguna vez te dejaba. Cada palabra era como una puñalada. No podía creer lo que estaba escuchando. Eso es mentira, dije, mi voz temblando de rabia y miedo. Nunca le he puesto una mano encima a Lucía. Nunca amenazaría a mi propia hija. ¿Cómo pueden creer esto? Pedro se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos clavados en los míos. Tenemos pruebas, Carlos. Fotografías de moretones, declaraciones de testigos que dicen haberte escuchado gritar y amenazar a Lucía. Tu propia hija ha dicho que te tiene miedo. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podían creer estas mentiras? Quiero un abogado, logré decir, recordando mis derechos. Pedro asintió. Por supuesto. Pero mientras tanto, quedarás detenido. La seguridad de Lucía y Paulina es nuestra prioridad. Las siguientes horas fueron un borrón de confusión y miedo. Me tomaron las huellas digitales, me fotografiaron, me quitaron mis pertenencias. Me encontré en una celda fría y solitaria, tratando de comprender cómo mi vida había dado un giro tan dramático en tan poco tiempo. Mi abogado, un defensor público llamado Alejandro, llegó al día siguiente. Su expresión sombría no auguraba nada bueno. Carlos, comenzó, la situación es grave. Las acusaciones son serias y las pruebas, aunque circunstanciales, son convincentes. Lucía ha presentado fotografías de moretones que dice que tú le causaste. Hay vecinos que dicen haber escuchado gritos y peleas. Y lo más damning, Paulina ha dado una declaración diciendo que te ha visto golpear a su madre. Sentí que me faltaba el aire. Eso es imposible, susurré. Nunca, nunca haría algo así. Tienen que estar manipulando a Paulina. Tiene que haber algún error. Alejandro me miró con simpatía. Te creo, Carlos.
Pero convencer a un jurado será difícil. La palabra de un niño pesa mucho en estos casos. Los días se convirtieron en semanas mientras esperaba el juicio. Cada momento era una agonía. No podía dejar de pensar en Paulina, en cómo estaría, en qué le estarían diciendo sobre mí. ¿Realmente creía que yo era un monstruo capaz de lastimar a su madre? El día del juicio llegó finalmente. Ver a Lucía en el estrado, mintiendo descaradamente sobre años de abuso que nunca existieron, fue una de las experiencias más surrealistas y dolorosas de mi vida. Pero nada me preparó para ver a Paulina. Mi pequeña, mi princesa, subió al estrado con los ojos llenos de miedo. Cuando el fiscal le preguntó si alguna vez me había visto lastimar a su madre, ella asintió tímidamente. Sí, dijo en voz baja. Vi a papá golpear a mamá. Tengo miedo de él. En ese momento, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo podían haberla convencido de mentir así? ¿Qué le habían hecho a mi hija? Mi testimonio pareció caer en oídos sordos. Negué vehementemente todas las acusaciones, expliqué que todo esto era una venganza de Lucía y Pedro por haberlos descubierto en su aventura. Pero pude ver en los ojos del jurado que no me creían. El veredicto llegó después de solo 2 horas de deliberación, culpable de todos los cargos. El juez me miró con desprecio mientras pronunciaba la sentencia. Carlos Mendoza, se le condena a 5 años y medio de prisión por el delito de violencia doméstica continuada. Además, se le prohíbe cualquier contacto con la víctima, Lucía Hernández, y con la menor, Paulina Mendoza, por un periodo de 10 años tras su liberación. Las palabras cayeron sobre mí como una losa. 5 años y medio de mi vida, robados. 10 años sin poder ver a mi hija. Todo por un crimen que nunca cometí. Mientras me llevaban esposado, pude ver a Pedro abrazando a Lucía, consolándola falsamente. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento, y pude ver en ellos una mezcla de triunfo y desprecio que me heló la sangre. Los primeros días en prisión fueron un infierno. Me sentía perdido, traicionado, abandonado por el sistema que se suponía debía protegerme. Cada noche, lloraba en silencio en mi celda, pensando en Paulina, en cómo crecería creyendo que su padre era un monstruo. Pero a medida que pasaban los días, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La desesperación dio paso a una determinación fría y calculada. Si iba a pasar los próximos 5 años y medio aquí, los aprovecharía. Me educaría, me fortalecería, y cuando saliera, encontraría la manera de limpiar mi nombre y recuperar a mi hija. Comencé a pasar cada momento libre en la biblioteca de la prisión, leyendo todo lo que podía sobre leyes, psicología infantil, manipulación psicológica. Quería entender cómo Lucía y Pedro habían logrado convencer a Paulina de mentir, cómo habían manipulado el sistema para destruirme. También empecé a ejercitarme regularmente. Si iba a sobrevivir aquí, necesitaba ser fuerte, tanto física como mentalmente. Cada flexión, cada sentadilla, cada vuelta al patio de la prisión era un paso más hacia mi objetivo final, la verdad y la justicia. A medida que pasaban los meses, comencé a ganarme el respeto de otros reclusos. Mi educación y mis habilidades como ingeniero de software resultaron ser valiosas. Empecé a ayudar a otros presos a aprender a leer y escribir, a entender conceptos básicos de matemáticas y ciencias. Un día, mientras ayudaba a un compañero de celda con una carta para su familia, tuve una epifanía. Podía usar mi tiempo aquí no solo para mejorarme a mí mismo, sino para ayudar a otros. Tal vez, si hacía suficiente bien, el universo finalmente me devolvería algo de justicia. Así que propuse un programa de educación más formal a la administración de la prisión. Para mi sorpresa, lo aprobaron. Pronto, me encontré enseñando clases básicas de informática, matemáticas y alfabetización a otros reclusos. Ver a estos hombres, muchos de los cuales habían sido abandonados por el sistema educativo hace mucho tiempo, iluminarse cuando entendían un nuevo concepto o lograban escribir su primera carta sin ayuda, me daba una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Pero incluso en mis momentos de mayor satisfacción, nunca olvidé por qué estaba allí. Cada noche, antes de dormir, miraba la única foto que me habían permitido conservar, Paulina en su 5º cumpleaños, sonriendo a la cámara con un pastel frente a ella.
Me prometía a mí mismo y a ella que un día, no importaba cuánto tiempo tomara, descubriría la verdad y limpiaría mi nombre. Los años pasaban lentamente, pero yo los aprovechaba al máximo. Además de mis clases, comencé a estudiar finanzas y economía. Tenía una idea, un plan para cuando saliera. Si no podía recuperar mi antigua vida, construiría una nueva, una que me permitiera ayudar a otros que, como yo, habían sido víctimas de un sistema injusto. A medida que se acercaba el final de mi sentencia, mi determinación solo crecía. Sabía que el mundo exterior sería un lugar muy diferente al que había dejado. Sabía que tendría que enfrentar el estigma de ser un exconvicto, la desconfianza de la sociedad, la pérdida de mi carrera y mi reputación. Pero también sabía que era inocente. Y esa certeza, esa verdad innegable, era lo que me mantenía en pie. Porque algún día, de alguna manera, la verdad saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, estaría listo para reclamar la vida que me habían robado. El día que crucé las puertas de la prisión como un hombre libre fue tanto aterrador como emocionante. 5 años y medio habían pasado, y aunque físicamente era el mismo hombre que entró, mentalmente era una persona completamente diferente. Recordé mi primer día en prisión, cómo me sentía perdido y desesperado. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver cómo cada día, cada desafío, me fue moldeando en el hombre que soy hoy. Los primeros meses fueron los más duros. La rutina diaria era monótona y deprimente: despertar al amanecer, desayuno insípido, trabajo forzado, tiempo en el patio, cena, y luego de vuelta a la celda. Cada día se sentía como una eternidad, y la injusticia de mi situación me carcomía por dentro. Fue durante uno de esos interminables días en el patio cuando conocí a Ernesto, un hombre mayor que llevaba más de 20 años en prisión. Estaba sentado solo, garabateando algo en un pedazo de papel. ¿Qué estás escribiendo?, le pregunté, más por aburrimiento que por verdadero interés. Ernesto me miró con ojos cansados pero amables. Estoy tratando de escribir una carta a mi nieta, respondió. Pero nunca aprendí a leer ni a escribir bien. Es difícil. Esas palabras fueron el comienzo de todo. Me ofrecí a ayudarle, y pronto me encontré pasando mis horas libres enseñando a Ernesto a leer y escribir. Ver su rostro iluminarse cuando logró escribir su primera carta completa fue una de las experiencias más gratificantes que había tenido en mucho tiempo. La noticia se corrió rápidamente. Otros presos comenzaron a acercarse, pidiendo ayuda. Antes de darme cuenta, tenía un pequeño grupo de estudiantes ansiosos por aprender. Decidí aprovechar esta oportunidad y propuse a la administración de la prisión un programa de educación más formal. Para mi sorpresa, lo aprobaron. Me asignaron un pequeño salón en la biblioteca de la prisión, y pronto me encontré enseñando clases básicas de lectura, escritura y matemáticas. No era mucho, pero era un comienzo. Nunca pensé que podría entender esto, me dijo un día Miguel, uno de mis estudiantes más dedicados, después de resolver correctamente una ecuación simple. Gracias, profe. Esa simple palabra, profe, me llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez desde que entré en prisión, sentí que estaba haciendo algo significativo, algo que realmente importaba. Pero no todo era color de rosa. La prisión seguía siendo un lugar peligroso, lleno de tensiones y violencia latente. Hubo días en que tuve que defender mi pequeño espacio de enseñanza de aquellos que lo veían como una amenaza o una debilidad. Recuerdo una tarde particularmente tensa cuando Rodrigo, uno de los líderes de una pandilla dentro de la prisión, entró en mi clase. Así que aquí es donde los débiles vienen a esconderse, se burló, mirando alrededor con desprecio. Me puse de pie, enfrentándolo. La educación no es para los débiles, Rodrigo. Es para aquellos que quieren ser más fuertes. Hubo un momento de tensión en el que pensé que las cosas iban a ponerse físicas. Pero entonces, para mi sorpresa, Rodrigo sonrió. «Tienes agallas, profe», dijo. «Tal vez tengas razón. ¿Crees que podrías enseñarme algo a mí también?» Desde ese día, Rodrigo se convirtió en uno de mis estudiantes más dedicados. Y con él, vinieron otros miembros de su pandilla.
El aula se convirtió en una especie de zona neutral, un lugar donde las rivalidades y las diferencias se dejaban en la puerta. A medida que pasaba el tiempo, mi programa educativo creció. Comencé a incluir clases de informática básica, utilizando algunas computadoras viejas que la prisión tenía almacenadas. Para muchos de los reclusos, era la primera vez que tocaban un teclado. Esto es como magia, dijo José, un hombre de mediana edad que nunca había usado una computadora antes. ¿De verdad crees que podría aprender a usar esto? Por supuesto que sí, le aseguré. Y cuando salgas, estas habilidades te ayudarán a encontrar un trabajo. Ver la esperanza en los ojos de estos hombres, muchos de los cuales habían perdido toda fe en sí mismos y en el futuro, me dio un nuevo propósito. Me di cuenta de que, aunque estaba en prisión injustamente, podía usar este tiempo para hacer una diferencia real en las vidas de otros. Pero no solo estaba ayudando a otros. Cada clase que daba, cada concepto que explicaba, me ayudaba a mí también. Estaba manteniendo mi mente activa, aprendiendo nuevas formas de comunicar y enseñar. Y, lo más importante, estaba construyendo una red de conexiones y respeto dentro de la prisión. Esta red resultó ser invaluable cuando, un día, fui atacado por un grupo de reclusos recién llegados que no conocían mi reputación. Antes de que las cosas pudieran ponerse realmente feas, Rodrigo y algunos otros de mis estudiantes aparecieron, dispersando a los atacantes. Nadie se mete con el profe, declaró Rodrigo, y desde ese día, tuve una especie de protección no oficial. A medida que mi programa educativo crecía y ganaba reconocimiento, comencé a pensar en el futuro. ¿Qué pasaría con estos hombres cuando salieran de prisión? ¿Cómo podrían usar las habilidades que estaban aprendiendo en el mundo exterior? Fue entonces cuando tuve la idea de crear un programa de inversión para expresidiarios. Comencé a incluir clases básicas de finanzas y emprendimiento en mi currículo, enseñando a los reclusos cómo manejar dinero, cómo crear un presupuesto e incluso conceptos básicos de cómo iniciar un pequeño negocio. Cuando salgan de aquí, les decía, tendrán las herramientas para construir una nueva vida. No tienen que volver a los viejos caminos. La respuesta fue abrumadora. Los reclusos estaban hambrientos de este tipo de conocimiento, de esta esperanza de un futuro mejor. Incluso algunos de los guardias comenzaron a asistir a mis clases de finanzas. A medida que se acercaba el final de mi sentencia, me di cuenta de que había construido algo significativo dentro de estos muros. Había creado una comunidad de aprendizaje, un lugar donde los hombres podían crecer y mejorar, incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Qué va a pasar con el programa cuando te vayas, profe?, me preguntó Miguel un día, la preocupación evidente en su voz. No se va a ninguna parte, le aseguré. He estado entrenando a algunos de ustedes para que puedan continuar enseñando. Y prometo que, cuando salga, haré todo lo posible para seguir apoyando el programa desde afuera. Los últimos días en prisión fueron agridulces. Estaba ansioso por recuperar mi libertad, por comenzar a reconstruir mi vida y limpiar mi nombre. Pero también sentía una responsabilidad hacia los hombres que había enseñado, hacia el programa que había construido. El día de mi liberación, fui sorprendido por una despedida improvisada. Docenas de reclusos, e incluso algunos guardias, se reunieron para desearme suerte. No nos olvides, profe, dijo Ernesto, ahora capaz de leer y escribir con fluidez. Nunca podría olvidarlos, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Ustedes me han enseñado tanto como yo a ustedes. Mientras cruzaba las puertas de la prisión como un hombre libre, llevaba conmigo no solo los recuerdos de los últimos 5 años y medio, sino también un propósito renovado. Había entrado en prisión como una víctima de la injusticia, pero salía como un hombre con una misión. Estaba decidido a no solo limpiar mi nombre y recuperar a mi hija, sino también a continuar el trabajo que había comenzado en prisión. Quería crear oportunidades para aquellos que la sociedad a menudo olvida o descarta. El mundo exterior era un lugar desconocido y aterrador después de tanto tiempo encerrado. Pero también estaba lleno de posibilidades. Con las habilidades que había desarrollado, las conexiones que había hecho, y la determinación que había cultivado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se me presentara.
Mientras miraba hacia el horizonte, hacia mi futuro incierto pero lleno de posibilidades, me di cuenta de que, de alguna manera, la prisión me había liberado. Me había liberado de mis viejas limitaciones, de mis viejos miedos. Me había mostrado de lo que era capaz cuando se me ponía a prueba. Ahora, era el momento de poner esas lecciones en práctica en el mundo exterior. Era el momento de comenzar mi verdadera batalla por la justicia y la redención. El sol brillaba con una intensidad que había olvidado. Después de 5 años y medio viviendo entre muros grises y barrotes de acero, el mundo exterior parecía demasiado brillante, demasiado vivo. Respiré profundamente, saboreando el aire fresco que no olía a desinfectante y desesperación. Con una pequeña bolsa que contenía mis escasas pertenencias, comencé a caminar. No tenía un destino claro en mente. ¿A dónde va un hombre cuando ha perdido todo? Mi antigua casa, mi trabajo, mi familia, todo se había desvanecido durante mi encarcelamiento. Mis pasos me llevaron instintivamente hacia mi antiguo vecindario. Sabía que no debería ir allí, que solo me traería dolor, pero necesitaba ver, necesitaba saber. Al doblar la esquina de mi antigua calle, mi corazón se detuvo. Allí estaba mi casa, o lo que quedaba de ella. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada, y el jardín que una vez cuidé con tanto esmero era ahora una jungla de malezas. Un gran cartel de en venta colgaba torcido en el porche delantero. Me acerqué lentamente, como si estuviera en un sueño. O tal vez una pesadilla. Subí los escalones del porche, que crujieron bajo mi peso, y miré a través de una ventana rota. El interior estaba vacío, despojado de todos los recuerdos y la vida que una vez lo llenaron. ¿Puedo ayudarlo? Una voz femenina me sobresaltó. Me giré para ver a una mujer de mediana edad mirándome con una mezcla de curiosidad y precaución desde el jardín de al lado. Yo solía vivir aquí, respondí, mi voz ronca por la emoción. Su expresión cambió, una chispa de reconocimiento en sus ojos. Oh, usted debe ser Carlos. He oído hablar de usted. Mi corazón se hundió. Por supuesto que había oído hablar de mí. Probablemente como el monstruo que supuestamente había abusado de su esposa e hija. No soy lo que dijeron de mí, dije suavemente, más para mí mismo que para ella. Para mi sorpresa, ella asintió. Lo sé, dijo. Nunca creí esas historias. Viví al lado de ustedes durante años. Vi cómo amabas a tu familia. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Alguien creía en mí. Alguien sabía la verdad. Soy Laura, se presentó, extendiendo su mano. ¿Por qué no vienes a tomar un café? Parece que podrías necesitarlo. Acepté su invitación con gratitud. Mientras me sentaba en su cocina acogedora, Laura me puso al día sobre lo que había sucedido en el vecindario durante mi ausencia. Me contó cómo Lucía y Pedro se habían mudado poco después de mi encarcelamiento, llevándose a Paulina con ellos. Nadie los ha visto desde entonces, dijo Laura. Pero hay rumores de que las cosas no son tan perfectas como pretenden que sean. Mientras hablábamos, una niña de unos 11 o 12 años entró en la cocina. Se detuvo en seco al verme, sus ojos grandes y curiosos. María, este es nuestro vecino, Carlos, dijo Laura. Carlos, esta es mi hija, María. Saludé a la niña con una sonrisa, notando cómo se parecía a Laura. Había algo en sus ojos, una chispa de inteligencia y bondad, que me recordaba a mi Paulina. El pensamiento hizo que mi corazón doliera. ¿Dónde te quedarás?, preguntó Laura después de que María se fue a jugar afuera. Bajé la mirada a mi taza de café. No lo sé, admití. No tengo nada. Ni dinero, ni trabajo, ni lugar para quedarme. Laura guardó silencio por un momento, luego dijo, tengo un pequeño apartamento sobre el garaje. Solía alquilarlo, pero ha estado vacío durante meses. Puedes quedarte allí mientras te pones de pie. La miré, sorprendido por su generosidad. No puedo aceptar eso, dije. Ni siquiera me conoces. Ella sonrió. Te conozco lo suficiente. Además, todos merecemos una segunda oportunidad.
Así fue como me encontré viviendo en el pequeño apartamento sobre el garaje de Laura. Era modesto, pero limpio y acogedor. Más de lo que merecía, pensé. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Laura, comencé a buscar trabajo. No fue fácil. Mi condena por violencia doméstica era una mancha en mi expediente que ahuyentaba a la mayoría de los empleadores potenciales. Finalmente, conseguí un trabajo en una pequeña empresa de reparación de computadoras. El dueño, un hombre llamado Javier, estaba dispuesto a darme una oportunidad después de que demostré mis habilidades arreglando una computadora particularmente problemática. Todos cometemos errores, dijo Javier cuando le conté sobre mi pasado. Lo importante es cómo nos levantamos después. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. El trabajo era duro y el pago no era mucho, pero era un comienzo. Cada noche, después del trabajo, me sentaba en mi pequeño apartamento y trabajaba en mi plan para limpiar mi nombre y recuperar a mi hija. Laura y María se convirtieron en una constante en mi vida. Laura a menudo me invitaba a cenar, y María comenzó a pedirme ayuda con su tarea de matemáticas e informática. Eres mucho mejor explicando esto que mis profesores, dijo María una tarde después de que finalmente entendió un concepto particularmente difícil de álgebra. Su comentario me hizo sonreír, recordándome las clases que daba en prisión. Tuve mucha práctica enseñando, le dije. A medida que pasaban las semanas, me encontré pensando cada vez más en María. Había algo en ella, en su risa, en la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, que me resultaba inquietantemente familiar. Un día, mientras ayudaba a María con un proyecto de ciencias, noté una pequeña marca de nacimiento en su muñeca. Mi corazón se detuvo. Paulina tenía una marca idéntica en el mismo lugar. María, dije, tratando de mantener mi voz estable, ¿puedo preguntarte algo personal? Ella asintió, curiosa. ¿Laura es tu madre biológica? María pareció sorprendida por la pregunta. No, dijo después de un momento. Mamá Laura me adoptó cuando era pequeña. No recuerdo a mis padres biológicos. Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. ¿Podría ser? ¿Era posible que María fuera en realidad Paulina, mi Paulina? Esa noche, después de que María se fue a dormir, hablé con Laura. Le conté sobre la marca de nacimiento, sobre mis sospechas. Laura me escuchó en silencio, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Finalmente, habló. Carlos, dijo suavemente, hay algo que necesito contarte. Algo que debería haberte dicho hace tiempo. Me contó una historia que me dejó atónito. Cómo, poco después de que me enviaran a prisión, Lucía había aparecido en su puerta en medio de la noche, con una Paulina dormida en sus brazos. Lucía estaba asustada, dijo que Pedro se había vuelto violento, que temía por la seguridad de Paulina. Me pidió que cuidara de Paulina, dijo Laura, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo que volvería por ella cuando fuera seguro. Pero nunca lo hizo. Mi mente daba vueltas. Mi hija, mi Paulina, había estado aquí todo este tiempo. Tan cerca y, sin embargo, tan lejos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Laura bajó la mirada. Tenía miedo, admitió. Miedo de que me la quitaran. Y luego, con el tiempo, se convirtió en mi hija. Nuestra hija. Lo siento, Carlos. Lo siento mucho. Me senté allí, abrumado por una tormenta de emociones. Alegría por haber encontrado a mi hija. Ira por los años perdidos. Gratitud hacia Laura por cuidar de Paulina cuando yo no pude. Y miedo, un miedo abrumador de lo que esto significaría para todos nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Laura me miró, sus ojos llenos de determinación. Lo que sea mejor para María, para Paulina, dijo. Ella merece saber la verdad. Y tú mereces ser parte de su vida. Asentí, sabiendo que el camino por delante sería difícil. Tendríamos que explicarle a Paulina quién era yo realmente, ayudarla a procesar esta verdad que cambiaría su vida. Y luego estaba el asunto de limpiar mi nombre, de exponer la verdad sobre Lucía y Pedro.
Pero por primera vez en años, sentí esperanza. Mi hija estaba viva, estaba a salvo, y estaba cerca. Y con Laura a mi lado, sentí que podía enfrentar cualquier desafío que se presentara. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi pequeño apartamento hacia la casa donde dormía mi hija, hice una promesa silenciosa. Haría todo lo que estuviera en mi poder para protegerla, para ser el padre que merecía. Y juntos, como una familia, enfrentaríamos lo que sea que el futuro nos deparara. Los días que siguieron a la revelación de Laura fueron una montaña rusa emocional. Cada vez que veía a María, no, a Paulina, mi corazón se llenaba de una mezcla de alegría y dolor. Alegría por haber encontrado a mi hija y dolor por todos los años perdidos. Laura y yo pasamos muchas noches discutiendo cómo manejar la situación. ¿Cómo le explicaríamos a una niña de 12 años que su vida entera había sido una mentira? ¿Cómo podríamos hacerlo sin destrozar su mundo? Tenemos que hacerlo gradualmente, sugirió Laura una noche, mientras compartíamos una taza de té en su cocina. No podemos simplemente soltarle toda la verdad de golpe. Asentí, admirando su sabiduría y su compasión. Tienes razón. Pero, ¿por dónde empezamos? Creo que deberíamos empezar por fortalecer tu relación con ella, dijo Laura. Que te vea como alguien en quien puede confiar, alguien importante en su vida. Luego, poco a poco, podemos ir revelando la verdad. Así comenzó una nueva fase en mi vida. Pasaba cada momento libre con Paulina, ayudándola con sus tareas, enseñándole más sobre computadoras, llevándola al parque los fines de semana. Poco a poco, vi cómo se iba abriendo conmigo, cómo su sonrisa se hacía más amplia cada vez que me veía. Un día, mientras trabajábamos juntos en un proyecto de ciencias, Paulina me miró con curiosidad. Carlos, dijo, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, respondí, mi corazón acelerándose. ¿Habría empezado a sospechar algo? ¿Por qué nunca te casaste o tuviste hijos? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a Laura, que estaba en la cocina, y ella me dio un pequeño asentimiento de aliento. Bueno, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente, en realidad, estuve casado una vez. Y tenía una hija. ¿Los ojos de Paulina se abrieron de par en serio? ¿Qué les pasó? Sentí un nudo en la garganta. Es una historia complicada. Algunas personas malas nos separaron. Perdí a mi familia por un tiempo. Paulina me miró con una mezcla de tristeza y curiosidad. ¿Y nunca los encontraste? Sonreí suavemente. Bueno, esa historia aún no ha terminado. Todavía tengo esperanza. Esa noche, después de que Paulina se fue a dormir, Laura y yo nos sentamos en el porche trasero. El aire estaba fresco y el cielo lleno de estrellas. Lo manejaste muy bien, dijo Laura, poniendo su mano sobre la mía. Sentí una calidez extenderse desde el punto donde nuestras manos se tocaban. Miré a Laura y, no por primera vez, me maravillé de su fuerza y su bondad. Sin ella, sin su compasión y su valentía, nunca habría encontrado a mi hija. No podría hacer esto sin ti, dije suavemente. Nuestros ojos se encontraron y, por un momento, el mundo pareció detenerse. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, me incliné hacia adelante y la besé. Para mi sorpresa y alegría, Laura me devolvió el beso. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Yo, lo siento, dije, aunque no lo sentía en absoluto. Laura sonrió. No lo sientas. He estado esperando que hicieras eso desde hace tiempo. Así comenzó un nuevo capítulo en nuestra historia. Laura y yo empezamos a salir, aunque lo mantuvimos en secreto de Paulina por el momento. No queríamos complicar más las cosas hasta que estuviéramos listos para revelarle toda la verdad. Los meses pasaron, y nuestra relación creció más fuerte cada día. Laura era mi roca, mi apoyo inquebrantable en los momentos difíciles. Y había muchos momentos difíciles por delante. Finalmente, después de mucha discusión y preparación, decidimos que era hora de decirle la verdad a Paulina. Elegimos un sábado por la mañana, cuando no tendría que preocuparse por la escuela al día siguiente. Sentamos a Paulina en el sofá de la sala.
Podía ver la confusión y la preocupación en sus ojos mientras Laura y yo nos sentábamos frente a ella. Cariño, comenzó Laura, hay algo muy importante que necesitamos decirte. Algo sobre tu pasado, sobre quién eres realmente. Vi cómo los ojos de Paulina se abrían de par en par mientras Laura le contaba la historia de cómo había llegado a su cuidado. Cómo su madre biológica la había dejado para protegerla. Cómo Laura la había adoptado y criado como suya. Luego llegó mi turno. Con el corazón latiendo fuertemente, le conté sobre mi matrimonio, sobre el nacimiento de mi hija, sobre las mentiras que me habían separado de mi familia. Paulina, dije suavemente, usando su verdadero nombre por primera vez, yo soy tu padre biológico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi una tormenta de emociones cruzar el rostro de Paulina, shock, confusión, incredulidad, ira. «Están mintiendo», gritó finalmente, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Esto no puede ser cierto». Se levantó de un salto y corrió a su habitación, cerrando la puerta de un golpe. Laura hizo ademán de seguirla, pero la detuve. «Dale un poco de tiempo», dije, aunque me dolía ver a mi hija sufriendo. Es mucho para procesar. Los días siguientes fueron tensos. Paulina apenas nos hablaba, pasando la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación. Laura y yo respetamos su espacio, pero dejamos claro que estábamos allí cuando estuviera lista para hablar. Finalmente, una noche, Paulina salió de su habitación y se sentó con nosotros en la sala. «Quiero hacer una prueba de ADN», dijo, su voz apenas un susurro. Asentí, entendiendo su necesidad de pruebas concretas. «Por supuesto. Lo que necesites». Los resultados llegaron 2 semanas después, confirmando lo que ya sabíamos. Esa noche, Paulina lloró en mis brazos por primera vez, liberando años de emociones reprimidas. «Lo siento», sollozó. «Siento no haberte creído al principio». La abracé con fuerza, mis propias lágrimas mezclándose con las suyas. «No tienes nada que sentir, mi amor. Estamos juntos ahora. Eso es lo que importa». A partir de ese momento, comenzamos el largo proceso de sanar y reconectar. No fue fácil. Había momentos de tensión, momentos de duda. Pero también había momentos de alegría pura, momentos en los que sentía que mi corazón podría estallar de felicidad. Laura fue nuestra roca durante todo este proceso. Su amor y su paciencia nos mantuvieron unidos en los momentos más difíciles. Y con el tiempo, los tres nos convertimos en una verdadera familia. Un día, varios meses después de nuestra revelación, Paulina me sorprendió con una pregunta. «Papá», dijo, y mi corazón aún saltaba cada vez que me llamaba así, «¿tú y mamá Laura van a casarse?». Miré a Laura, que estaba en la cocina preparando la cena. Nuestros ojos se encontraron y sonreímos. «Bueno», dije, «eso depende». «¿Qué piensas tú?». Paulina sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Creo que sería genial». Esa noche, después de que Paulina se fue a dormir, le propuse matrimonio a Laura en el mismo porche donde nos habíamos besado por primera vez. Ella dijo que sí entre lágrimas de alegría. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña y íntima, con Paulina como nuestra dama de honor. Mientras decíamos nuestros votos, miré a mi nueva esposa y a mi hija, y supe que, a pesar de todo el dolor y la injusticia que había sufrido, finalmente había encontrado mi final feliz. Pero el destino tenía una sorpresa más para nosotros. Unas semanas después de la boda, Paulina nos dio una noticia que nos dejó atónitos. «Mamá, papá», dijo, su voz temblando ligeramente, «estoy embarazada». El shock inicial dio paso rápidamente a la preocupación. Paulina solo tenía 16 años. Era demasiado joven para ser madre. «Es de Julián», nos dijo, refiriéndose a su novio de la escuela. Él dice que me apoyará, pase lo que pase». Laura y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos que teníamos una decisión difícil por delante. Pero también sabíamos que, pasara lo que pasara, apoyaríamos a nuestra hija. «Estamos aquí para ti, cariño», dije, abrazando a Paulina. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Como familia».
Y así, nuestra familia estaba a punto de crecer de una manera que ninguno de nosotros había anticipado. La vida nos había dado otra vuelta inesperada, pero estábamos listos para enfrentarla. Juntos. La noticia del embarazo de Paulina nos había sacudido, pero también nos había unido más como familia. Sin embargo, mientras nos preparábamos para la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, no podía olvidar la injusticia que había sufrido. Las mentiras de Lucía y Pedro Ramírez aún pesaban sobre mí, y sabía que no podría estar completamente en paz hasta que se hiciera justicia. Una noche, después de que Paulina se fue a dormir, compartí mis pensamientos con Laura. Necesito limpiar mi nombre, le dije. No solo por mí, sino por Paulina y por nuestro futuro nieto. No quiero que crezcan con la sombra de esas mentiras sobre nosotros. Laura me miró con comprensión y determinación en sus ojos. Tienes razón, dijo. ¿Por dónde quieres empezar? Esa conversación marcó el inicio de nuestra búsqueda de justicia. Al día siguiente, contacté a un abogado especializado en casos de condenas injustas. El abogado, un hombre llamado Ernesto Vega, escuchó mi historia con atención. No será fácil, me advirtió Ernesto. Han pasado años desde tu condena y no tenemos pruebas físicas de tu inocencia. Pero si lo que me dices es cierto, creo que podemos construir un caso sólido. Comenzamos a trabajar de inmediato. Ernesto y su equipo investigaron cada detalle de mi caso original, buscando inconsistencias y errores en el proceso. Mientras tanto, yo utilicé mis habilidades en tecnología para rastrear a Lucía y Pedro. No fue fácil. Habían desaparecido casi por completo después de mi encarcelamiento. Pero con persistencia y algo de suerte, finalmente logré encontrar un rastro. Descubrí que Pedro ya no era comisario. Había renunciado a su puesto poco después de mi condena, citando razones personales. Ahora dirigía una pequeña empresa de seguridad en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Lucía, por su parte, parecía haber desaparecido por completo. No había registros de ella en ninguna parte. Esto me intrigó y me preocupó a partes iguales. ¿Qué le había pasado? Mientras seguíamos estas pistas, Ernesto logró un avance importante en mi caso. Descubrió que uno de los testigos clave en mi juicio original, un vecino que había testificado haber escuchado peleas violentas en nuestra casa, había sido recientemente condenado por perjurio en otro caso. Esto podría ser la grieta que necesitamos, dijo Ernesto con entusiasmo. Si podemos demostrar que este testigo mintió en tu caso también, podríamos conseguir que se reabra el caso. Con esta nueva evidencia, Ernesto presentó una moción para un nuevo juicio. Las semanas de espera fueron agonizantes. Paulina, ahora en su segundo trimestre de embarazo, me preguntaba constantemente sobre el progreso del caso. ¿Crees que ganaremos, papá?, me preguntó una noche mientras cenábamos. Eso espero, cariño, respondí, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Pero pase lo que pase, recuerda que la verdad está de nuestro lado. Finalmente, llegó el día de la audiencia. El juez escuchó los argumentos de Ernesto y revisó la nueva evidencia. Después de lo que pareció una eternidad, tomó su decisión. Basado en la nueva evidencia presentada y las dudas sustanciales que plantea sobre la validez del testimonio en el juicio original, concedo la moción para un nuevo juicio, declaró el juez. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Era solo el primer paso, pero era un paso importante. El nuevo juicio fue un torbellino de actividad. Ernesto presentó nuestro caso con maestría, destacando las inconsistencias en el testimonio original y presentando evidencia de la manipulación de Pedro Ramírez. El momento crucial llegó cuando Ernesto llamó a declarar a un testigo sorpresa, Lucía. Mi corazón se detuvo cuando la vi entrar en la sala del tribunal. Estaba más delgada de lo que recordaba, con círculos oscuros bajo los ojos. Parecía una sombra de la mujer que una vez había amado. Lucía subió al estrado y, para mi asombro, confesó todo. Contó cómo Pedro la había manipulado, cómo la había convencido de mentir sobre mí. Habló de años de abuso a manos de Pedro, de cómo finalmente había logrado escapar de él. Lo siento, Carlos, dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez en años. Lo siento mucho por todo.
Su testimonio fue devastador para la fiscalía. Cuando el jurado regresó con su veredicto, fue unánime, no culpable de todos los cargos. Salí del tribunal como un hombre libre, realmente libre por primera vez en años. Laura y Paulina me esperaban afuera, y nos abrazamos los tres, llorando de alegría. Pero nuestra lucha no había terminado. Con mi nombre limpio, era hora de buscar justicia contra aquellos que me habían robado años de mi vida. Con la ayuda de Ernesto, presenté una demanda civil contra Pedro Ramírez y el Departamento de Policía por mala conducta y encubrimiento. También demandé al Estado por encarcelamiento injusto. El caso atrajo la atención de los medios nacionales. De repente, me encontré contando mi historia en programas de televisión y periódicos. Fue agotador, pero sabía que era necesario. No solo para mi caso, sino para arrojar luz sobre los problemas más amplios de corrupción policial y condenas injustas. El juicio civil duró semanas. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la extensión de la corrupción de Pedro y cómo había manipulado el sistema para condenarme. Finalmente, el jurado llegó a un veredicto. Me otorgaron una indemnización de varios millones de dólares por los años que pasé en prisión injustamente. El dinero no podía devolverme los años perdidos, pero me dio los recursos para asegurar un futuro para mi familia y para ayudar a otros que habían sufrido injusticias similares. Pero aún no había terminado. Usando mis habilidades en tecnología, comencé a investigar más a fondo las actividades de Pedro Ramírez. Lo que descubrí me dejó atónito. Pedro no solo había abusado de su poder como comisario, sino que también había estado involucrado en una red de actividades ilegales, incluyendo soborno y tráfico de drogas. Con la ayuda de un periodista de investigación, reuní todas las pruebas y las presenté a las autoridades federales. Semanas después, Pedro Ramírez fue arrestado en una redada espectacular. Ver a Pedro esposado en las noticias fue un momento agridulce. Sentí una satisfacción que nunca pensé que experimentaría, pero también una profunda tristeza por todo lo que se había perdido debido a sus acciones. Con la justicia finalmente servida, pude centrarme completamente en mi familia. Usé parte del dinero de la indemnización para comprar una casa más grande, con espacio suficiente para todos nosotros, incluido el bebé que estaba en camino. También establecí una fundación para ayudar a otros que habían sido condenados injustamente. Quería usar mi experiencia y recursos para marcar una diferencia real en el sistema de justicia. Una noche, mientras Laura y yo estábamos sentados en el porche de nuestra nueva casa, viendo a Paulina caminar por el jardín, su vientre ahora visiblemente abultado, Laura me miró con una sonrisa. ¿Sabes? A pesar de todo lo que has pasado, has logrado crear algo hermoso, dijo. Asentí, sintiendo una profunda gratitud. Tenemos algo hermoso, corregí. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Mientras el sol se ponía, reflexioné sobre el largo y difícil camino que me había llevado a este momento. Había experimentado lo peor de la humanidad, pero también lo mejor. Había perdido todo, pero también había ganado más de lo que jamás imaginé. Y mientras miraba hacia el futuro, hacia el nacimiento de mi nieto y los nuevos desafíos que sin duda vendrían, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en paz. Los meses pasaron volando mientras nos preparábamos para la llegada del bebé. Paulina, a pesar de su juventud, enfrentaba su embarazo con una madurez que me llenaba de orgullo. Laura y yo nos aseguramos de que tuviera todo el apoyo que necesitaba, tanto emocional como práctico. Julián, el padre del bebé, también se mantuvo firme en su compromiso. Era un buen chico, trabajador y responsable. Aunque inicialmente me costó aceptar la idea de que mi hija fuera madre tan joven, con el tiempo llegué a apreciar la dedicación de Julián. Fue en una cálida tarde de primavera cuando Laura y yo decidimos dar el siguiente paso en nuestra relación. Estábamos en el jardín, plantando flores para el nuevo bebé, cuando me arrodillé en el suelo húmedo y saqué un anillo. Laura, dije, mi voz temblando ligeramente, has sido mi roca, mi apoyo, mi todo. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. Sí, Carlos. 1000 veces sí. Nuestro beso fue interrumpido por el grito emocionado de Paulina, que había estado observando desde la ventana de la cocina.
En cuestión de segundos, estaba afuera, abrazándonos a ambos, su vientre abultado presionando contra nosotros. La boda fue una ceremonia sencilla pero hermosa. La celebramos en el jardín de nuestra nueva casa, rodeados de amigos y familiares. Paulina, con su vientre de 8 meses, fue nuestra dama de honor, radiante en un vestido que habíamos tenido que ajustar varias veces para acomodar su creciente barriga. Apenas 2 semanas después de la boda, Paulina entró en labor de parto. Las siguientes 18 horas fueron una montaña rusa de emociones. Ver a mi hija sufrir el dolor del parto fue una de las experiencias más difíciles de mi vida, pero también una de las más hermosas. Finalmente, con un último grito de esfuerzo de Paulina, mi nieto llegó al mundo. Un niño pequeño pero fuerte, con una mata de pelo negro y los ojos oscuros de su madre. «Es perfecto», susurró Paulina, sosteniendo a su hijo por primera vez. Miré a Laura, ambos con lágrimas en los ojos. En ese momento, sentí que mi corazón podría estallar de felicidad. Habíamos pasado por tanto, y ahora aquí estábamos, una familia completa. Los meses siguientes fueron un torbellino de pañales, noches sin dormir y momentos de pura alegría. Ver a Paulina adaptarse a la maternidad, con Julián a su lado en cada paso, me llenaba de un orgullo indescriptible. Fue durante este tiempo de felicidad que recibí una noticia inesperada. Laura entró en la habitación una mañana, con una expresión de sorpresa en su rostro. «Carlos», dijo, su voz apenas un susurro, «estoy embarazada». La noticia me dejó sin aliento. A mis 45 años, nunca pensé que volvería a ser padre. Pero la idea de tener un hijo con Laura, de criar a un niño juntos desde el principio, me llenó de una alegría que no puedo describir. Paulina estaba extasiada ante la idea de tener un hermano o hermana. «Mi bebé tendrá un tío o tía de su misma edad», exclamó emocionada. Los meses pasaron, y nuestra familia continuó creciendo y fortaleciéndose. El embarazo de Laura transcurrió sin complicaciones, y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos de vuelta en el hospital, esta vez para dar la bienvenida a nuestra hija. La llamamos Esperanza, porque eso es lo que representaba para nosotros. Esperanza en un futuro mejor, en segundas oportunidades, en el poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas. Fue en medio de esta felicidad que el pasado volvió a tocar a nuestra puerta. Una tarde, mientras jugaba con mi nieto en el jardín, vi un coche desconocido estacionarse frente a nuestra casa. Mi corazón se detuvo cuando vi quién salía de él. Lucía. Había pasado más de 1 año desde su testimonio en mi juicio. No la había visto desde entonces, y francamente, no esperaba volver a verla. Se acercó lentamente, la incertidumbre evidente en cada paso. Me puse de pie, instintivamente colocándome entre ella y el bebé. «Carlos», dijo suavemente cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Yo, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte. Necesitaba disculparme, cara a cara». La miré, sintiendo una tormenta de emociones. Rabia por lo que me había hecho pasar, tristeza por lo que habíamos perdido, y una extraña sensación de cierre. «Pasa», dije finalmente, recogiendo al bebé. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Laura salió a recibirnos, Esperanza en sus brazos. Vi la sorpresa y la preocupación en sus ojos cuando vio a Lucía, pero asintió en comprensión. Nos sentamos en la sala, el silencio pesado entre nosotros. Lucía miró a los niños, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y dolor. «Son hermosos», dijo finalmente. «Me alegro de que hayas podido reconstruir tu vida, Carlos». «No fue fácil», respondí, mi voz más dura de lo que pretendía. «Me robaste años de mi vida, Lucía. Años que nunca podré recuperar». Ella bajó la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo sé», susurró. «Y lo siento tanto. Sé que no hay nada que pueda decir o hacer para compensarte por lo que te hice pasar». «¿Por qué?», pregunté, la pregunta que había estado ardiendo en mi interior durante años. «¿Por qué lo hiciste?». Lucía respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Tenía miedo», confesó. «Pedro, él no era quien yo pensaba que era. Cuando descubrió que quería dejarlo, se volvió violento. Me amenazó a Paulina.
Dijo que si no te incriminaba, nos mataría a ambas. Escuché su historia en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento. Entendía el miedo que había sentido, pero aún así, sus acciones habían destruido mi vida. ¿Y ahora?, pregunté cuando terminó. ¿Qué quieres de nosotros? Nada, dijo Lucía, sacudiendo la cabeza. No estoy aquí para pedir nada. Solo quería que supieras la verdad y pedirte perdón. Sé que no lo merezco, pero... El perdón no es algo que se merezca, interrumpió Laura suavemente. Es algo que se da libremente. Miré a mi esposa, maravillado una vez más por su compasión y sabiduría. Luego miré a Lucía, realmente la miré por primera vez en años. Vi el dolor en sus ojos, las cicatrices emocionales que llevaba. Y en ese momento, sentí que el último vestigio de ira y resentimiento se desvanecía. Te perdono, Lucía, dije finalmente. No por ti, sino por mí. Por nuestra hija. Por nuestra familia. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Lucía. Gracias, susurró. Gracias. Esa noche, después de que Lucía se fue, me senté en el porche con Laura, Esperanza dormida en mis brazos. ¿Estás bien?, preguntó Laura, tomando mi mano. Asentí, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sí, dije. Creo que finalmente puedo dejar ir el pasado. Miramos juntos el atardecer, el cielo pintado de tonos de naranja y rosa. En la casa, podía oír a Paulina cantando suavemente a su hijo, la voz de Julián uniéndose a la de ella. En ese momento, rodeado por el amor de mi familia, me di cuenta de que había llegado al final de un largo y difícil viaje. Había enfrentado la injusticia, el dolor y la traición, pero también había encontrado el amor, la redención y la felicidad. Y mientras sostenía a mi hija recién nacida, símbolo de nuestro nuevo comienzo, supe que cualquier desafío que el futuro pudiera traer, lo enfrentaríamos juntos. Como una familia. Como debía ser.